doble aplicación, la señal para que los judíos de Jerusalén supieran que la abominación habría llegado, y la señal para que el pueblo de hoy sepa que también ha llegado ¿qué? La ley dominical, pues, más bien, no, la ley dominical será una señal para saber que ya el tiempo de la venida de Cristo está pronto, y el Espíritu de Profecía hace la señal. Yo creo con este tema que avancemos hoy, y con esto que lo entendamos bien, y es mi deseo que lo entendamos bien, vamos a avanzar un poquito más, y también otra vez a quitar preconceptos. ¿Está bien? A quitar preconceptos. Dice, y volvemos a esto otra vez, porque muchos dicen, bueno, es que hay una tercera abominación desoladora, y por eso dicen, de que se quite el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, y por eso lo ponen al futuro. Hermano, todo eso es la mala aplicación del Espíritu de Profecía, ¿sí? Dice aquí, y esta es la cita, ¿se acuerdan? Por tanto, cuando viene la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, y eso es cuando los estandartes del ejército romano, ¿qué? Fueron clavados en el suelo sagrado que se extendía más allá de ¿dónde? Que se extendía más allá de los muros, estadios más allá de los muros. Los creyentes debían huir a un lugar seguro. ¿Y qué dice aquí? Al ver la señal preventiva, todos los que debían quisieran escapar, ¿debían qué? Hacerlo. ¿Cuál era la señal? Los estandartes. ¿Esa era qué? La señal, ¿sí? Esa era la señal. Ahora, ¿cómo interpretamos eso que ustedes ven ahí? A ver, porque de aquí depende mucho decisiones que se tomen. A ver, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Cuándo hay que salir de las ciudades? Cuando Estados Unidos decrete la ley dominicana. La ley dominicana ya está. A ver, No, entonces ¿no es tiempo de salir de las ciudades? No, ya, ahorita ya. ¿Pero qué dice allí? Cuando se decrete la ley dominicana será tiempo. El decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. A ver, ¿qué van a hacer? Ustedes que andan diciendo que hay que salir de la ciudad. Entonces, ¿todavía no? No, sí. Ya. ¿Pero qué dice allí? Que todavía no. Hasta el decreto. Ahí dice que hasta el decreto. Ay, hermano, entonces ¿ustedes no creen? Yo creo que hay que salir de la ciudad ya. ¿Pero qué vamos a hacer con esta cita? No se puede borrar. Yo pienso que, o sea, esa cita, cuando ya esa cita se dé, ya el tiempo va a ser muy poco, no va a haber tiempo de hacer preparación. Eso ya es demasiado tarde. Eventos de los últimos Entonces días será tiempo de Ajá. abandonar las dice que nosotros deberíamos de salir de las ciudades para consagrar nuestras vidas y bajar a las ciudades a predicar el Evangelio. Y dice que cuando se da el decreto de descanso, que se imponga, cuando Estados Unidos lo imponga, Ajá. la ley dominical, Ese se lo compré a uno que estaba allá en la central de debemos de abastos. salir de los De la puestos, central, la iglesia central. de los Ajá. puestos de avanzada, Me los dio en 12 no de pesos. las ciudades, No de las ciudades, sino de los puestos de avanzada. Ya debemos ir a las montañas. Lugares retraídos en lugares apartados entre las montañas.
ya debiéramos de estar fuera. De las ciudades. A ver, Ahí dice. dice que no. A ver, vamos a Sí, ver. ¿no? Allí dice que sí, ya debiéramos de estar fuera. Es que cuando dé el decreto ya va a ser demasiado Ya va a tarde. ser para huir a las montañas. Esta es la cita que agarran los hermanos de la corporación y dicen, ya ven, están mal todos esos que andan por allá. Aquí dice, y vamos a leerlo otra vez. Hay que ver el contexto. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. ¿Cuál fue el sitio de Jerusalén? Los estándares. Los estandartes. ¿La abominación qué? Entonces está diciendo, así como la abominación desoladora, así dice, fue la señal. A ver, ahí no está hablando de la abominación desoladora o el énfasis es en la señal. La señal Bueno, es que ahí está una señal, dice. fue la señal. Fue la señal que oyesen los cristianos de dónde. Judea. ¿Cuál es el énfasis? ¿Una señal para qué? Para salir de la ciudad. Para salir de la ciudad, para huir de Judea, para salir de la ciudad. Para salir fuera. ¿Sí? Miren hermanos, esta cita se la van a poner enfrente y si usted no la entiende, no la tiene clara, ahí dice que cuando se dé el decreto. Pero un decreto ya es un cumplimiento ya, ¿no? A ver, no, ahorita vamos a ver. Tenemos, Porque no sé lo que es decreto. bueno, un La decreto orden. es una orden de parte de las autoridades. O sea, por eso ya es una orden de ejecución ya. Ah, sí, de que se lleve a cabo. Ah, exacto. Ajá, exacto. Entonces dice, así, la asunción de poder por parte de nuestra nación. ¿La que dice? Asunción de poder. ¿Qué es asunción de poder? Que asume el poder. Que sube al poder. A ver, le estoy haciendo preguntas porque ustedes son adventistas y en este momento... Asunción, tampoco sé qué es asunción. Sí, pero estábamos Es el sobre traslado de un nivel Sí, que sube a otro nivel más alto. Alguien que sube al poder. Que sube. Ahí dice, una cosa es asunción y otra cosa es asunción, de asumir. ¿Qué es asunción? Asunción. Porque esa es nuestra señal. La Asunción es asunción. Es que no sé qué es asunción. Ajá. algo que sube. Ah, ok. Entonces, ¿los Estados Unidos van a subir? Asciende. Asciende. Van a tener el poder supuestamente Asciende pero dice la palabra que ellos van a tener el poder para hacer que la ley sea, sea adoptada por las demás naciones. ¿Qué es asunción? Como parecido. A ver, ahorita hemos escuchado opiniones, pero les hago una pregunta. ¿Estamos seguros de lo que Es dijimos que como es de asunción? acción, ¿no? Como de acción. Algo de acción, ¿no? Mejor saquen el Asumen una acción. Ok, Asumir una acción, más o menos es asunción. más o menos. Más o menos. Bueno, sí es que hay que ver desde... Miren hermanos, dice, así como los ejércitos romanos. ¿Qué dice ahí? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal. Entonces nosotros tenemos ya una señal. Pero no nos ponemos de acuerdo cómo es esa señal. Pero ya está. Fíjense cómo es que estamos. Perdidos, ¿no? Simplemente esa palabra la hacemos ahora. No, es que todo dice así. ¿Dónde empieza la señal? La asunción de poder de parte de los Estados Unidos. Pero preguntamos, ok, ya sabemos que la señal es la asunción de poder, pero ¿qué es esa asunción? Cuando se decrete el... Descansa, papá. Mejor hay que buscar qué es asunción, ¿no? Miren, si nos vamos a un diccionario, el diccionario nos puede ayudar. Pero hay un principio en la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma o los escritos de la hermana White se interpretan a sí mismos. Esa es una ley de interpretación. Por eso han salido muchas doctrinas falsas. Porque cuando se ve una palabra, inmediatamente la gente corre fuera de la inspiración a una definición. Y hay que irnos a buscar la definición dentro de la inspiración. Porque dice, así la asunción de poder por parte de los Estados Unidos, nuestra nación. ¿Qué es eso de asunción de poder? Asumen la acción. Asumir el poder. Bueno. De nuestra nación. ¿Asumir el poder de qué? Poder
Bueno, vamos entonces a preguntarle a la misma hermana White. Son dominados, Estados Unidos es dominado por el poder papal. ¿Será eso asunción de poder? Vamos a preguntarle, oiga, hermana White, en sus escritos, ¿verdad? Yo también, Yo también, dice la hermana. que fue a su también. Así la asunción de poder. Esa es la ascensión, ¿no? Así la asunción de poder de parte de quién? De Estados Unidos. De nuestra nación. De parte de los Estados, ¿qué? Unidos. Muy bien. ¿Qué es asunción de poder en los escritos de la hermana White? Muy bien, ahí está la cita una vez más. ¿Sí? Y entonces primero vamos a entender la frase asunción. ¿Sí? Señales de los tiempos, noviembre 22, 1899. Lo pongo en inglés para que vean que es la misma frase. No assumption of power. Asunción de poder. ¿Sí? Y en español dice, pero no debe haber ninguna asunción de poder por parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cómo? Entonces los Estados Unidos pueden tener una asunción de poder, el pueblo de Dios puede tener una asunción de poder. Los que toman sus órdenes de Cristo, ¿qué dice allí? No deben tratar de obligar a otros a obedecer, ¿qué? ¿Qué es entonces asunción de poder? Obligar a guardar la ley. Cuando usted obliga a alguien a guardar el sábado, ¿qué está haciendo? Usted está tomando el lugar de Dios. ¿Cómo? Usted se está poniendo al nivel de Dios. Cuando se empieza a obligar a otros, ¿a qué? A obedecer la ley de Dios. Vamos a ver otra cita. Dice, la última parte dice, la pregunta, y aquí está la misma palabra, ¿cómo pueden los hombres atreverse a asumir la autoridad de Jehová y representarse a sí mismos como Dios, cambiar los tiempos y qué? Y la ley. ¿Qué es asumir? ¿Qué es asunción? Es tomar el poder de Dios, Asumir, usurpar, ¿no? usurpar el poder de Dios y obligar a otros. ¿Sí? Una vez más, las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y el poder de hacer leyes para restringir la libertad religiosa. Ellos, they will assume, ellos asumirán un derecho que es de Dios solamente. Entonces, ¿qué es la asunción de poder de parte de los Estados Unidos? Usurpar el poder de Dios. Cuando los Estados Unidos tomen el lugar de Dios. Y verdad que no es lo mismo que dijimos hace rato. No es lo mismo. Entonces tenemos una señal. ¿Y cuál es la señal? Cuando Estados Unidos tome el poder de Dios y lo aplique. Exactamente. Ahora, ¿cuándo es que los Estados Unidos empezaron a asumir el poder de que nosotros guardemos el domingo? Dice el hermano Carlos que ya había leyes azules hace muchos años, ¿no? Claro, desde ese tiempo los Estados Unidos están tratando de asumir el poder de Dios. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Dígame si años. A ver, hermanos. Sí, desde hace años. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde 1800, ¿qué? 88. Los Estados Unidos han tratado de asumir el poder que le corresponde solamente a Dios. Y con las leyes azules, en un momento clave en la historia del adventismo, 1888, casi asumían ese poder. Por una persona, ¿no? Ahora, ¿pero ya está en sus leyes? Ya. Ya está, nomás que se espera el cumplimiento. Ya está.
Seguimos. Nada más falta su ejecución. A ver, no se me duerman, hermanos. No se me duerman. Entonces dice, así como el sitio de dónde? De Jerusalén. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Con qué dice allí? Con el decreto. ¿Cuántos piensan que ese decreto no se ha dado y cuántos piensan que ese decreto ya se dio? ¿Cuántos piensan que se va a dar el decreto? ¿Que se va a dar? Ajá. Ya están en acuerdo, pero no lo hacen. No, pero hablando del decreto, ¿cuántos piensan que se va a dar el decreto de la ley dominical? Ah, ¿que se va a dar? Sí se va a dar. ¿Cuántos piensan que ya se dio? Ah, también. A la verdad, a las 12 Ya se dio, nomás que no está promulgado para ejecución en todos los estados. Porque recuerden que dándose el decreto es señal de que hay que abandonar ¿qué? Si es que el decreto ya es una ejecución. Las ¿no? ciudades. El decreto ya está, nomás que pues, ahorita todavía. Ay, casi le pegan la cabeza a nuestro hermano. Por el momento todavía estamos con paciencia. Pero es que necesitamos ver que es un decreto. Sí. Bueno, un decreto que imponga el domingo. Pero ya es una ejecución del decreto, ¿no? Sí, el decreto es el domingo hay que guardarlo, eso es un decreto. Y ya, por eso ya anda el ejército ahí Por dando parte poder. religiosa y por parte de tu honor como ciudadano americano. Por ejemplo, Donald Trump, el días pasados, Sí. ¿no? Hicieron un día de oración Ajá. dominical y estaban ahí todos los líderes de las iglesias dominicales. Ajá. No sé si ese sea el decreto que él ya firmó. No sé si fue por un solo día o fue ya. No, sí abrimos por toda la nación. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo. ¿Quién trae eventos de los últimos días? A ver, búsquenos ahí en la página 116. Dice, ¿se repetirá qué? La historia. ¿Qué historia se va a repetir? ¿La de Jerusalén? No. No. Por eso, hermanos, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy... Sí, por favor, hermano. Con las ediciones de los escritos de la hermana Juárez. Porque usted puede ponerle la historia que quiera. Chicago y Los Ángeles. No, las leyes dominicales debe estar por ahí. A ver, permítame su libro, por favor. Gracias. Dice, ¿se repetirá qué? La historia. Se repetirá la historia. Como la imagen de Babilonia. Vamos a ver aquí. Leyes dominicales. El pueblo de Dios reconocerá. Se repetirá la historia. A ver, mientras lean esa cita, esa frase. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión el primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad. Será elegido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Ahora le voy a pedir que lo lea de aquí, usted mismo, para que vea si está bien allá y usted vea. Ustedes verifiquen si es lo que dice el hermano. Ahorita vamos a aprender algo esta tarde, noche espiritual. Se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos
que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. ¿Cuándo se escribió eso? En 1897. Ok, entonces ya pasó el decreto o falta. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? No, ¿qué está escrito? ¿Qué dice ahí? A ver, no, pues lo dice el decreto. Ustedes deben de ver lo que dice, lo que está escrito. ¿Qué está escrito? El decreto que ordena Todavía no. Todavía no. A ver, ¿qué está escrito? Ustedes deben de pensar con lo que está escrito. Todo el mundo. ¿Será promulgado en todo el mundo? O sea que ya está. Fue Será promulgado, pero todavía no está. Bueno, que la mayoría ya Bueno, en Europa, se va a repetir. en zonas de Sudamérica. Ahora, ¿qué historia se va a repetir? eso es lo que... La historia de Babilonia, ¿no? Bueno, cuando se llevaron, el pueblo de Israel fue tomado cautivo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo supo eso usted? Que lo estuvimos viendo allí. No, pues por la profecía, ¿no? Que dice 70 semanas están secretadas para tu pueblo. Yo creo que se vuelve a repetir como la imagen que Nabucodonosor plantó ahí que todos lo adoraran. Pues sí. Era un decreto. No rendía esa imagen. Era un decreto de adorar esa imagen. Ahora, estamos viendo que así como el ejército romano rodeó a Jerusalén, así será la señal cuando se ponga un decreto y será tiempo de nosotros abandonar las ciudades. Esta cita la usan los hermanos de la R para decir, ya ven, el decreto no ha sido promulgado en todo el mundo, no es hora de salir de las ciudades. Es lo que dicen ellos. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Y muchos aún en sostén propio dicen, no, pues ahí está, miren, la hermana White dice que el decreto será promulgado en todo el mundo. Hagamos planes, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo Epicurio. Y cuando ya esté ese decreto, ya será tarde para salir, ¿no? Bueno, pero el decreto, ¿se acuerdan lo que leímos? Ahí nos dice la hermana White que será tarde para salir. Ella dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y las zonas rurales para ir a las montañas. Entonces, como dicen, Houston hay un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cita? Pues lo que tenemos que hacer es irnos al original. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el espíritu de profecía no se puede contradecir. No se puede contradecir. Entonces fuimos a buscar la cita en la revista original. Pregunta, hermano, allí viene en un solo párrafo, ¿verdad? Sí. Eso que está allí, ¿viene en un solo párrafo, cierto o falso? Cierto. Vamos a ver que no es así. Y vamos a ver que viene mucha esa cita. ¿Viene qué? ¿Mucha? Viene mucha, viene alterada. Y en base a esa cita alterada, la gente no sabe si va a salir cuando venga el decreto o cuando no ve, o si ya hay que salir ahorita. ¿Cuándo va a ser? ¿O cuándo va a ser? Por ejemplo, creo que en Polonia, ¿no? Hicieron el anuncio que el presidente polaco ya decretó el domingo. Ok. En Polonia, dice nuestra hermana, ya el presidente polaco decretó que no hay que trabajar el domingo. ¿Eso es parte del decreto? No, porque es todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a la cita virgen antes de que sigamos perdiendo el tiempo. Bueno, es que mi propósito es que nos enfrentemos a una situación para después aceptar la verdad con gozo. La Unión Europea está pugnando por eso. Bueno, la mayoría de nosotros ya tenemos el conocimiento que es que si fuera en Estados Unidos, o sea, no es en todo el mundo en realidad. Ahora, pero la pregunta es, Pero es que muchos sí, cuando fue en Jerusalén, muchos sí salieron y muchos se quedaron porque no sabían, no tuvieron... la pregunta es, si el decreto ya se dio, no se ha dado, y si ya se dio, hay que salir de las ciudades, y si no se ha dado, esperemos hasta que se dé para salir de las ciudades. No debemos esperar, Pero la cita dice así. porque el decreto ya van a tener firmado, nada más que lo ordena con
Bueno, entonces tenemos que tener un solo mensaje, porque si alguien viene, repito, si alguien viene y pregunta a uno, pregunta a otro, ¿cómo se iría? Confundido más de lo que nosotros. Como nosotros. Cita, apunten. Mayo 6, 1897 es cuando esta cita se da. Ahí está. 1800 ¿qué? 97. ¿De dónde se saca? Signs of the Times. ¿Señales de quién? Señales de los tiempos. Mayo 6, 1897. El artículo es escrito por la hermana White. Se titula God's Care for His Children. El cuidado de Dios por sus hijos. Así se titula. Voy a hacer un poco el zoom, ¿verdad? Para tener una idea. ¿Cómo empieza diciendo? Y contextos de la Biblia. Nabucodonosor, rey, hizo una imagen de oro, la cual pesaba 3 cubits. Bueno, esas son medidas que no estoy acostumbrado, ¿verdad? Medidas americanas. Pensaba, creo que 666 talentos, algo así. Hay que ver lo que dice la Biblia. Bueno, dice, él la colocó en el plan de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces Nabucodonosor, el rey, envió a juntar los príncipes, los gobernadores, los capitanes ante la dedicación de la imagen, la cual Nabucodonosor, el rey, había establecido. Bueno, aquí está la historia. Y aquí está, estos hombres quienes así acusaron a los hebreos, habían sido salvados por la muerte, por Daniel, etc. Bueno, aquí está la historia. Y luego pasamos para acá. ¿Qué vemos aquí? La ilustración de quién? Que estaban quemando, ¿no? De Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego. Y en medio de ellos como un hijo de quién? De Dios. Hay versiones que dicen como un hijo de dioses. ¿Sí? Y la historia sigue para acá, miren. Como los 3 jóvenes hebreos se pararon delante del rey en su dignidad moral, etc. Dice, sus sentidos estaban pervertidos por el prospecto de su propia grandeza. Y él parecía perder el conocimiento, bueno, etc. Bueno, aquí sigue hablando de todo eso, le estoy dando el contexto. ¿Sí? Y entonces aquí está la frase. ¿Qué dice aquí? Ahí empieza la cita. ¿De qué está hablando? Los 3 jóvenes, ¿qué? Hebreos y un decreto. Ahora vamos a ver que esa cita viene alterada. Y además de alterada, viene mocha. Mutilada. Este evento de los últimos días es un compendio. ¿Sí? Entonces no es confiable este libro, no hay que leerlo. Y yo tengo que aclarar, si lo va a leer, léalo en todos sus contextos, si no, se puede confundir. Es que ese libro lo hicieron precisamente para que estemos confundidos. Antes de ese libro, los adventistas leían historia de la redención, porque ese viene más claro. Todo adventista, yo le sugiero que mejor lea primeros escritos, historia de la redención y conflicto de los siglos, porque allí, si usted lee eso y si no se ubican los contextos, se va a confundir. Muy bien, vamos a ver qué historia se repetirá. Disculpen ustedes, vamos a traducirlo. La historia se repetirá. Váyanme corrigiendo, hermanos, si está bien la traducción. ¿Sí? La falsa religión será exaltada. ¿Dice así? Será ensalzada la falsa religión. Ok. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no posee santidad alguna, será establecido como la imagen de Babilonia. ¿Dice así eso? Sí. ¿Dice imagen de Babilonia? No, dice imagen de Babilonia.
Sí, será elegido como la imagen de Babilonia. Ok. Será puesto como Todas las naciones y lenguas y pueblos se les mandará adorar el sábado espurio. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Muy bien. Este es el plan de Satanás para que no tenga efecto el día instituido por Dios y dado al mundo como un memorial de la creación. Ahí tiene 3 puntos y luego dice el decreto que ordena el culto de este día. ¿Ya terminó ahí el párrafo? No. A ver, ¿ya terminó aquí el párrafo? No. ¿Aquí ya terminó? Ahí ya, tiene el punto. ¿Ya? Ahí nos habla del decreto que imponga. ¿Dice ahí, en ese párrafo? No. ¿Ahí lo sigue diciendo en un solo párrafo? No, tiene 3 puntos. Y Ajá. luego, ¿Pero está en el mismo párrafo? sí. ¿Qué dice? Pues sí. Y luego dice el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Y ahí termina el párrafo. Y ahí termina el párrafo. Pues falso. Aquí está el párrafo. Y ahí empieza apenas el párrafo. Y ahí apenas está terminando. Y vamos a entender. El decreto que enforce la adoración de este día irá a todo el mundo. Ahí termina, ¿verdad? Sí. No. Pero si usted tiene eventos de los últimos días, ahí termina. Sí. Pero si usted va al original, apenas empieza el decreto que enforce la adoración de este día, irá a todo el mundo. ¿Y qué dice aquí? Muy limitado. En un grado limitado, it, que es el decreto, ya ha salido. ¿Ya salió? ¿Ya ha salido? Pero dice en un grado limitado. En un grado limitado ya ha salido el decreto de la ley dominical, hermanos. ¿Cómo? Preguntémosle a la sierva del Señor. En several places, en varios lugares, el poder civil está hablando con la voz del dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Eso es lo que vemos hoy en día. Hermano, En Europa. cuando tú ves en varios estados de la Unión Americana, cuando ves en varios países que ya se guarda el domingo, eso, dice el hermano Juan, ya salió, pero ¿en grado qué? Limitado. Limitado. Muchos adventistas estaban esperando el decreto final, cuando ya salió en grado limitado el decreto de la ley dominical en varios lugares. Y por eso, como ya salió en grado limitado, ya hermanos, ya es la señal, salgamos de las ciudades. El engaño es que en esa versión, ¿saben qué dijeron? No vamos a ponerle que el decreto en grado limitado ya ha salido. ¿Está eso ahí? No. Estos 3 puntos indican que le cortaron, ¿no? Que le mocharon. Bueno, le mocharon acá. ¿Es esto lo que le mocharon? Esto no lo pusieron. Y pusieron esta parte como si fuera parte de ¿qué? Eso. Del mismo párrafo. Pero no es así. ¿Y hasta dónde llega? Hasta aquí. El decreto que enforza la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. Lo que no le pusieron es esto. En un grado limitado, este decreto ya ha salido. En un grado limitado se refiere a los países que ya están guardando el día de... Bueno, se refiere que en varios lugares el poder civil ya está hablando con la voz del dragón. ¿Ya está qué? Por ejemplo, aquí en México, el día de descanso con la Constitución es el domingo. Ajá, en varios lugares. O sea, va a ir a todo el mundo, pero ya en varios lugares ya está ese decreto. ¿En grado qué? Limitado. Ahora, en nuestro pensamiento es de que vamos a esperar la aplicación general, universal. Ese será el clímax de lo que ya se está dando en varios ¿qué? Lugares. Entonces, ¿cómo? ¿Ya se entendió, hermano? Sí. ¿Qué le quitaron allí? Esto. In a limited degree it has already gone forth. En grado limitado ya ha salido. Si el adventista entendiera que el decreto de la ley dominical ya ha salido en un grado limitado, no estaríamos como estamos, no pensaríamos como pensamos y no, nuestra situación sería otra. Ubícate cuando venga la ley dominical. ¿Qué vas a hacer cuando venga la ley dominical? Así decimos, ¿verdad? No, yo me voy a ir para acá, me voy a salir de la ciudad, me voy a entregar más a Dios, todo. ¿Y por qué no lo hacemos ahorita que ya salió en grado limitado? Estaría bien en ese libro corregirle, ponerle con pluma, cuando menos, ponerle esa parte que hace falta.
¿Pero para corregir a todos? No, pero el propio, para que uno pueda enseñar a los demás lo que Pero hace entonces falta. en el de historia de la redención sí está completo, No sé si esa cita venga en Historia de la Redención. en el conflicto. No, es que esta es una... Ese como recomendó usted leer los otros. Lo recomendé a aquellos porque ellos son compilación Historia de la Redención, pero viene más amplio y aquí nada más trae un parrafito. Es que lo recomendé porque el hermano me dijo que si podíamos leer o no ese libro. Entonces, el hermano dijo que te vas a confundir más con ese libro. Hermano, ¿por ¿Ese qué? párrafo también viene en Historia de la Redención? No sé, tendría que verificar. A lo que voy es, yo le contesté su pregunta, que dijo, no tengo que leer entonces este libro. Y yo le dije, prefiero que lea Historia de la Redención. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Una alteración garrafal. La profeta del Señor dice, en 1897, ella dice, ya ha salido. Y todavía dice que sigamos ahí adentro de la iglesia. Dice, el decreto que va a poner la ley dominical ya ha salido en grado limitado. Pero dice, pero viene fuerte, viene en lo final. Estamos viviendo en esas dos fases. Y como adventistas estamos engañados si no leemos todo el contexto y decimos, vamos a esperar el bueno, el último decreto. Cuando la hermana Juan dice, si ya empezó. En 1888 fue cuando hubo una ley dominical en Estados Unidos. Claro, por eso. Y esa ley. Por eso la hermana Juan ahí ya está diciendo que ya salió. Que ya salió. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora sí, vamos a leer el párrafo completo. El decreto que imponga la adoración de este día ha de ir ¿a dónde? A todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos. Ahora, con esa cita, ¿qué vamos a pensar? Ya no estamos cerrando. Pues ya tenemos que salir. Y ahora hay que esperar Estamos que un pastor tardando. que dice que nos va a avisar si ya estamos viendo que en lugares ya se está... ¿Verdad que ya cambió nuestra mente? Ya estamos siendo acorralados. Que ya con su tigresa Y empezó. Pero la asociación dice que no, que aquí nos están espantando, que no le hagamos caso a eso. Ahora, ¿qué está escrito? fue un predicador a la iglesia central. Ajá. Y le preguntaron, ¿no? Que qué acerca con la ley dominical. Y Ajá. dijo, ustedes no se preocupen de la ley dominical. Vendrá preciso. Dice, preocúpense de estar bien con Dios. Ya la ley dominical vendrá, ¿no? O sea, como diciendo, pues ustedes sigan cómodos aquí porque... Así es, preocupen. Eso es, o sea. Ahora, la profeta dice que se repetirá la historia. ¿Ok? Si están bien con Dios, pero no saben lo que les va a venir como los jóvenes hebreos, no se preocupen. O sea, el diablo los tiene tan dormidos. Es como si les hubiera dicho a los de Jerusalén, ustedes estén bien con Dios y no importa si viene el ejército y... No saben. Exactamente, como si Jesús les hubiera dicho, cuando vean la abominación desoladora, lo más importante es que su corazón esté con Dios. No se preocupen de los ejércitos romanos rodeados, no se preocupen nada de eso, ustedes con que estén bien con Dios. Así es, hermano, gracias. Es lo mismo. Pero ahora nuestra mentalidad antes de leer esta cita era que la ley dominical, el decreto iba a venir. Ahora esta cita lo cambia y dice, Ya empezó. Ya está hablando Satanás, dice que Ya. la voz Por del eso- dragón está hablando por todas partes. por todas partes ya está. Es que cuando el cordero habló como dragón, ¿no? Eso, ¿no? No solamente en los Estados Unidos, vamos a ver algunas citas, ¿está bien? Pastor, pues desde Sí. Constantino también, ¿no? Que impuso el domingo como día de adoración. Bueno, pero esa imposición Era el comienzo. no es del tiempo del fin para acá, Era el comienzo. ¿sí? Y todos, la profeta del Señor es del tiempo del fin para acá, Después Sí. de 1844. ¿sí?
Entonces, hermano, cuando alguien les pregunte, ¿el decreto ya se dio? ¿Cuál será la respuesta? Sí, Sí, ¿de forma qué? parcial. De grado limitado. ¿Desde cuándo? 1897. Entonces los adventistas empezaron a decir, pues es hora de qué? De abandonar las ciudades. Entonces vamos de atrás, ¿cuánto tiempo? Bueno, pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, de ahora que Argentina, Polonia y esto, o sea, tiene poquito tiempo que se está dando a conocer, entonces eso es como un ejemplo para nosotros que Claro, nos están diciendo, esos son los estandartes. ¿Son señales de los tiempos? No, son los estandartes. Ya cuando vean los estandartes pegados en el suelo, ya huyan, ya váyanse. Ahora, cuando veamos que este grado limitado se está haciendo más grande, bueno, terminará dándose el decreto finalmente ¿en dónde? En los Estados Unidos. Vamos a ver algunas citas. Y vean ustedes la diferencia. Vean ustedes la diferencia. La cita oficial es esta. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. ¿En dónde me deja la idea que va a ser este decreto? Será promulgado en Estados Unidos. Me deja tranquilo, ¿verdad? Sí, porque no das que... Ajá. Pero ahora, ¿dónde te deja es cuando dices en un grado limitado ya ha salido? Ya está. ¿Dónde te ubica? En este tiempo donde estamos. Pero si alguien me pregunta que dónde se decretó en ese año, ¿a dónde se decretó con esa fecha? Ah, bueno, en 1888 ya en varios estados de Estados Unidos estaba la ley dominical. Pero se echó para atrás, ¿no? No. En estados de Estados Unidos sí se aplicó. Lo que no fue a nivel general. Pero en Maryland, en Oklahoma, en otros se aplicó. Hubo más de 1000 adventistas encarcelados. Ahí tengo los datos, ahí tengo todo. ¿Y después siguió vigente eso o no? Bueno, aún sigue vigente en algunos lugares. Los negocios no abren. En Maryland, por ejemplo. Si es que pues, si tú Isla de María. naces en esos lugares donde te dicen que el día de Dios es el domingo, pues tú te mueres creyendo eso, no te dicen lo contrario. Entonces tenemos dos propuestas. Esta es la que lee, los que leen eventos de los últimos días, y esto es los que leen el original. No, ya lo hicieron con permitación, alevosía y ventaja, ¿no? Pastor, No, sería pues bueno que que ya nos diera- para- que nos diera una copia y que nos ayudaran a traducirlo aquí, este chico, ¿no? Ah, sí. Vamos a leer esto de 1800, carta 28, 1897, julio 29. Dice aquí: estamos teniendo tiempos interesantes para todos. ¿Dónde? En Australia. En Australia. La presión de la ley dominical, ¿qué dice? Ha llegado ¿Y qué? y viene. Bueno, ahí está. Y en ese tiempo, dice allí, se ha ordenado que todas las tiendas estén cerradas el domingo. Y esto se está haciendo cumplir de manera rígida. El gobierno está intentando detener a Dios reconocido en la Constitución. Podemos ver que lo que hemos estado hablando durante los últimos 35 años, esta ley está haciendo que el domingo sea exaltado y causando que los inventos humanos tomen el lugar del santo día de Dios. Ahora se está ¿qué? Cumpliendo. Perdón, hasta estornudé. Para la hermana White ha llegado y viene. Eso es el decreto. Para la mente adventista es viene, pero no ha llegado. Y para la hermana White es ha llegado 1897. Por lo tanto, salte de la ciudad. Porque cuando se cumple el clímax de esto que ha llegado y que viene, ya estará fuera. Pero hermano, por ejemplo, Para la mente de la AR es cuando llega, vete. Para la mente en la inspiración,
Cuando llega, ya estás, ya te fuiste. Perdón, hermano. Nosotros ahorita tenemos más evidencias, ¿no? Ya con algunos países en donde ya claro. Pero por ejemplo los hermanos de esa época, del 1897, que salieron y que nunca llegó la ley dominical, o sea que... Bueno, ellos ya, la sierva del Señor le estaba diciendo, ha llegado y viene. O sea, en cualquier momento, si ya lo están haciendo local, en algún momento viene. Pero no fue un chasco también para los que se salieron y que no ha llegado la ley dominical. No, porque muchos adventistas en ese tiempo se fueron a vivir al campo. Pero por ejemplo luego sus hijos, sus nietos, yo creo que... ellos desoyeron lo que dijo la hermana Juárez y se metieron en las ciudades, ahí se enfrascaron. Por eso estamos aquí nuevamente, ¿no? Así es. Pero ahorita sí ya tenemos más evidencias de que esto está por cumplirse. O sea, sí. de que, bueno, que se cumplió, pero que... La cosa es que ya no salimos. Tenemos más de manera universal. Están torcidas las palabras, ¿no? Están torcidos los escritos de la hermana. Ajá. ¿Y qué dijo el hermano? Pues que ya viendo todo, ni así nos salimos, ya estamos como cuando cayó ¿cómo se llama? ¿El meteoro? Sí, no, imagínense, ¿cómo se llama? En Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya. Se querían salir. Ajá. Estamos igual, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tengo a dónde llegar allá, ¿cómo me voy si no tengo a dónde llegar? ¿Cuánto realmente estamos haciendo planes? Amén. Amén. ¿Hacia dónde va? Ahora, aquí hay una pregunta, hermano. Tal vez es una pregunta tonta, ¿no? Pero la tengo que hacer porque si no, yo no estoy tranquilo. Adelante, hermano. Debemos de salirnos ahorita. ¿A dónde? ¿A un pueblo o a lugares apartados? Ahorita lo que debemos hacer es salirnos a los lugares rurales. O sea, a un pueblo. No un pueblo, sino un lugar rural. Porque si usted va a un pueblo, todas las casas están apiñadas unas con otras. Un lugar rural es donde una casa está por aquí, otra casa a 2 kilómetros, otra casa a otros 2 kilómetros. Ese es un lugar rural. De un pueblo. Sí, porque si usted se sale de una ciudad grandota, se mete a una ciudad chiquita, hace lo de Lot. Señor, sácame de Sodoma, pero déjame en Zoar, está más chiquita, es una ciudadcita. Y lo que dice la sierva del Señor, salgan de las ciudades donde las casas no estén apiñadas unas con otras, váyanse a una zona rural. O sea, ahí tenemos todo. ¿Qué es apiñado? Casa aquí, casa aquí, casa aquí, casa aquí. Si usted se va a un pueblo apiñado, pues queda apiñado. Pero es una zona rural, una casa por acá, otra por allá, unos gallos por allá, así. Por ejemplo, hay pueblitos, ¿no? Donde hay un centro, ¿no? Ajá. Y ya las demás casas están, o sea, en el centro hay un conjunto de casas, Ajá. Pero ya alrededor ya son separados. Ya están separados, usted puede irse por allá, separadas. Esa es la señal. ¿Cuál es la señal entonces? La señal es, si ya se dio el decreto, ya, ¿de manera qué? Parcial. ¿Es hora entonces de qué? De salir de las ciudades. Esa es la visión del Espíritu de Profecía. Ahora, piensen en los adventistas que están allá metidos esperando que sus pastores les digan que salgan. Bueno, es que dice que los mismos pastores los van a entregar. Bueno, pues ya... De hecho, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Y ellos están entregando a los pastores. Otra cita más. La crisis, esto es Review and Herald, enero 1, 1889, dice... debemos mostrar al mundo que reconocemos en los acontecimientos que tienen lugar ahora en conexión con el movimiento de reforma nacional, es decir, el movimiento que imponía el domingo, el cumplimiento de la profecía. Lo que hemos durante los últimos 30, 40 años proclamando que vendría, está ahora aquí. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica propulsando el movimiento ¿qué?
dominical. Hermanito, ¿cuál es ahorita la voz del dragón que está propulsando el movimiento dominical, el Día de la Familia? Esa es la voz del dragón. Ya. ¿Y qué dice? Incluso los hombres que se dedican a la obra están en su vez cegados a los resultados que seguirá su movimiento, es decir, los que están impulsando el domingo. Que al pueblo que guarda los mandamientos de Dios no se mantenga en silencio en este tiempo, como si nosotros aceptamos la situación graciosamente. ¡Ay, qué bonito Día de la Familia! ¡Ay, qué bonito! ¡No! Existe la posibilidad que nos ocupa de librar una guerra continua, con el riesgo de encarcelamiento, de perder la propiedad y la vida misma, para defender la ley de Dios, que está siendo anulada por las leyes de los hombres. ¿Qué dice aquí? Está ahora aquí. Está ahora aquí. Rápido, se nos fue la hora. Otra. Entonces, ¿es profecía de doble cumplimiento? Es una comparación. Como los estandartes de Roma fueron puestos, fue una señal. Así también habrá una señal cuando venga el decreto que ya se impuso de manera limitada en varias naciones, y cuando ese decreto sea el decreto final, estará ya en todo el mundo. Hermanos, esa es la luz que Dios nos manda comprender y entender. Si no lo hacemos, bueno, como dice Ezequiel 33, sabrán que hubo profeta ¿en dónde? En Israel. En Israel. Sabrán que hubo profeta entre el pueblo de Dios, la hermana White, pero que en ese momento los editores y todo eso cortaron, mocharon, y el pueblo no está listo ni preparado. Yo no sé qué les vaya a pasar a todos que han mutilado esos libros, hermano. Y por eso, en lo personal, si usted lo quiere leer, lea ese libro. Yo le recomiendo, lea mejor otros libros, porque nosotros también estábamos confiados. No, hasta que venga el decreto. La sierva del Señor dice, sí, ya vino de manera limitada. Oiga, ¿Comentarios? Sí. ¿Nos pudiera dar una lista de libros confiables? O sea, ya nos dio los primeros escritos, Historia de la Redención, Concepto de los Hijos. Bueno, si usted se estudia a profundidad de eso, usted va a saber todo lo necesario. Historia de la Redención, primeros escritos. Ajá, empiece con primeros escritos. Empezamos con primeros. Sí, empiece con primeros escritos. Luego entonces tenemos historia. Puede seguirse con Historia de la Redención y termine con el conflicto de los siglos. Es que hay muchos libros. Bueno, Sí. hay muchos Historia de libros. la Redención para todo el cuadro. Ahora, si usted estudia dos libros básicos que no son edición, porque creo que Historia de la Redención también es edición. Si usted estudia primeros escritos y conflicto de los siglos, nadie lo va a engañar. ¿Sí ha leído la introducción de ese libro que tiene usted en su mano? ¿Qué tal? Ajá, ¿lo ha leído? Sí. ¿Qué dice? La verdad no me acuerdo. Présteme. Mire lo que dice la introducción. Por eso yo no lo recomiendo para un estudio profundo, porque ellos mismos no lo recomiendan así. Dice: al presentar las enseñanzas de Elena de White sobre los eventos del fin, y parte de esos eventos del fin son las leyes dominicales, hemos intentado seguir una organización lógica. Sin embargo, no pretendemos haber consignado todos los eventos futuros en estricto orden cronológico. Y la mayoría piensa que es así, es que así es, cuando ellos le están diciendo que no. Ellos mismos no aceptan. Frente a un asunto tan importante,
como la experiencia del pueblo de Dios en los días venideros, cuando cada uno tendrá que permanecer solo, como si no hubiera otra persona en el mundo, es esencial que cada cristiano tenga sus propias convicciones, basadas en su propio estudio y su relación personal con el Señor. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué entendió? Léelo si quieres, pero... Este es nuestro estudio y así creemos. Léelo si quieres, pero yo no me hago responsable de tu salvación. Exacto. Sí, sí, estamos confundidos. ¿Sabes qué? Lo que te voy a presentar no viene un estricto orden cronológico. Ese fue nuestro estudio. Lo que nosotros quisimos, lo pusimos. Pero como se trata de tu salvación, haz tu propio estudio. Más claro. ¿Esos son los de los editores? ¿Sí? Ahora, esto nos lleva Sí, hermano Javier. a movernos en paquete feamente porque de alguna forma usted está recomendando algunos libros. A ver, vamos a escuchar al hermano y ahorita escuchamos los comentarios. Está recomendando dos libros que es Primeros Escritos y Historia de la Redención. Mi pregunta es, hay muchos otros libros que son como el Evangelismo, Profetas y Reyes y Patriarcas y todo esto, todos estos libros que yo tengo, pues en gran manera tengo muchos libros. Mi pregunta es, entendiendo el mensaje, ¿sí? La confiabilidad no es absoluta, ¿sí? ¿Hubieron ediciones puras de estos libros? ¿O todos los que se editaron después de ya venían mutilados? Bueno, hay que ver qué significa la palabra edición, ¿verdad? La hermana White tiene un libro que se llama Consejo para Editores y Escritores. Entonces, hay libros que la hermana White escribió de la A a la Z. Por ejemplo, Deseo a todas las gentes, toda la serie del conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseo a todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y Conflicto de los siglos. Esa es una sola visión que ella tuvo y lo escribió en 5 tomos. En una sola visión. O sea, a ella se le dio la visión del gran conflicto de los siglos. Y usted le encuentra esa visión en esos 5 libros. Por eso le pusieron Tesoros de Vida. No, la serie se llama La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Qué son los editores? Los que ya después se encargan de los libros y qué nombre le ponemos y todo eso. Ahora, hay libros que dicen compilación. Las compilaciones, por ejemplo, Elena de White y el cielo, ¿cómo se llama? El tiempo dorado, algo así. Eventos de los últimos días. Son citas de la hermana White, pero la hermana White no escribió un libro que se llama Eventos de los últimos días. Por ejemplo, el libro Mayordomía también es una compilación. Vamos a poner citas y citas y citas que hablan de mayordomía. Pero la hermana White no escribió el libro de mayordomía, escribió las citas que vienen ahí. Entonces los hermanos agarraron varias citas que hablaron de mayordomía y los hermanos hicieron un libro que se llama Mayordomía. Para los diezmos. Para los diezmos. Pero ahí se olvidaron de poner las citas que nosotros usamos para las líneas regulares. Perdón, líneas irregulares, que eso está en propio. Eso no lo pusieron. ¿Sí? Entonces, una compilación lleva sesgo. O sea, fue escrito a lo acomodaron a su convenio. Sí, es como si usted le dice, hermano, usted me va a escribir un libro de los eventos finales. Usted va a decidir dónde empieza y dónde termina lo que va a poner. Esa es la compilación. Entonces, yo les digo, lo único que les digo es tengan cuidado en las compilaciones. Son inductivas. ¿Por qué? Porque en la compilación el hombre decide de todo esto que es inspirado, yo creo que de aquí a acá lo pongo.
Y usted ya se está basando en lo que el hombre pensó. Pero cuando usted se va a la cita original y lee todo el capítulo, agarra la idea original que el Espíritu Santo inspiró en la hermana White. Entonces, los editores son los que hacen las compilaciones. Entonces, cada vez que usted agarre un libro, por ejemplo, présteme este otro libro, el mismo libro, capítulo 4, para que vean cómo es el asunto. Se llama La Iglesia de Dios. Y muchos que han leído este libro se regresan a la organización. ¿Les ha pasado eso? Sí, hay textos que... Se llama La Iglesia de Dios en los últimos días. sean inductivos. Y dice aquí, muchos que han leído esto se regresan. Y dice aquí, por ejemplo, ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha dado, no podemos entrar en ninguna nueva organización. ¿Ya ven, hermanos? Pero ¿cuál es el contexto? A ver, dígame de qué se refiere la hermana Juárez antes y después. No, pues ninguna nueva organización. Y ahí la gente está. No, ya ven, quedémonos en la organización. Los contextos son importantes. Y lo que está diciendo la hermana Juárez es: hoy no podemos alejarnos de los fundamentos que el Señor ha establecido. No podemos entrar a una nueva organización. Cuando te alejas de los fundamentos, estás entrando a una nueva organización. ¿Quién entró a una nueva organización? Todos los que se alejan de los fundamentos. ¿Sí? Y luego por acá viene otra cita que dice: parece que la iglesia está por caer, pero no, ¿qué? No caerá. Ella permanece en qué? Ella permanece en pie. Ya ves, hermano, ¿para qué te sales si no va a caer? Y entonces gente se para con este libro, engañando a la gente de sus contextos. Dice, parece que la iglesia está por caer, pero no. Y sí, son textos muy remarcados. ¿Caerá? En la organización, porque muchos de los hermanos dicen, no, la iglesia no va a caer. No. Ahora, ¿cuál es el contexto de esa cita? ¿Se la saben? Y es ahí la circunstancia de las compilaciones. Dice, el contexto de esa cita dice: se impondrá el falso día de reposo, el papado se unirá con los protestantes, se perseguirá al pueblo de Dios, el Satanás hará sus milagros. Es en ese tiempo donde la iglesia parecerá que esté por caer, pero no caerá. ¿Por qué? Imagínense, con todos los milagros del diablo, con la persecución y todo. ¿A dónde nos lleva eso? De la ley dominical para adelante. Y si lo vemos, hermano, yo creo que sí tiene una lógica, porque la iglesia no va a caer. ¿Pero cuál iglesia? Exactamente, y ahí mismo el contexto lo dice. La iglesia parecerá que está a punto de caer, pero no caerá. Los fieles permanecen en pie. La iglesia verdadera. ¿Cómo? La iglesia verdadera. Sí, ¿quién es la iglesia que no va a caer? Los fieles. ¿Y dónde se pone sin el contexto? Ahorita, los que estén dentro del cemento y la cal, esos son los que no van a caer. O sea, los contextos son sumamente importantes. Repito una vez más: estudien primeros escritos, después el conflicto de los siglos, porque esos no son compilaciones. Y si quieren una compilación más fidedigna, el libro Historia de la Redención es una buena compilación. Porque no es aquí, lean el libro Historia de la Redención y son párrafos grandes. Lean aquí, son parrafitos, miren, parrafito. Joyas de los testimonios. Son compilaciones más grandes. Ahí sí se puede entender el contexto. Mensajes selectos son compilaciones más grandes. Aquí está edificativo los devocionales, ¿no? Cristo triunfante. Mensajes selectos. Mensajes selectos son compilaciones grandes que sí se puede entender el contexto. Por ejemplo, otro gran ejemplo, cuando se habla de las plagas y la cita que agarran: sonará trompeta tras trompeta, copa tras copa será. ¿Cuál es el contexto?
¿Ustedes saben cuál es el contexto? ¿No? Bueno, ese es un parrafito que pertenece a un párrafo grande. Y empieza el párrafo grande diciendo, Mensajes Selectos, tomo 3, ahí lo dice, véanlo. Ahí está, miren. Saque usted, hermano, por favor, los que tienen su libro de conflicto de, ¿cómo se llama? Eventos. Váyase, por favor, a las 7 plagas. A las 7 plagas. Mire, vamos a verlo aquí directamente en el original, pues estamos en Eventos de los Últimos Días, ¿verdad? Nos vamos al capítulo Eventos de los Últimos Días. Nos vamos al capítulo Las 7 Plagas. Tiene 2, el capítulo 17. Y nos vamos al capítulo 17, dice, escuchen bien cómo le pusieron los editores, las 7 últimas plagas. Bueno, ahí está. Y aunque los editores ponen las 7 últimas plagas, como son editores, otros también dicen, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Sonará una qué? Este verso nada más lo citan para decir, ya ven que las trompetas están donde. ¿Qué tiene que hacer? ¿Irse a dónde? Vámonos al contexto. Ese es el contexto, Mensajes Selectos, tomo 3, página 487. ¿Cuántos han leído ese contexto? No. La gente dice, no, es que yo le creo al hombre. Bueno, se va al contexto, página 4, ¿qué? 87. Aquí está la cita. Miren nada más de dónde basan una doctrina. De aquí. Eso es. ¿Y qué dejan? Todo el contexto lo dejan a un lado. Y en lugar de ir a lo que dice la hermana White, van a lo que dice el predicador. Y ahora el predicador es el que pone el contexto y no la hermana White. O el editor, ¿no? En este caso. Bueno, aquí dice, esto no lo escribe el editor, esto lo escribe la hermana White. ¿Tendrá lugar la batalla de quién? Del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor está en la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir ¿qué? La batalla. La batalla, hasta aquí. ¿Cuál es el contexto? ¿La batalla de dónde? El Armagedón. ¿Cuándo se da la batalla del Armagedón? ¿Antes de la gracia o después de la gracia? Después de la gracia. Ya es la séptima ¿qué? Trompeta. No. La batalla del Armagedón, ¿qué es? La séptima plaga. Ahora, en esa plaga será una ¿qué? Batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto de los eventos? En la batalla del Armagedón. Del Armagedón. Y en esa batalla sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. Entonces, hermanos, ¿de qué se está hablando aquí? ¿De un evento antes de la gracia o después de la gracia? Después de la gracia. Y después de la gracia es la batalla del Armagedón. Y en esa batalla sonará ¿qué? Trompetas. Suena la trompeta, es derramada una copa. Es lo que dice allí. Son trompetas de batallas del Armagedón. No son las del Apocalipsis. Son de las batallas del Armagedón. De la séptima plaga. O de las plagas, pues. Ahora fíjense lo que dice la gente, lo que están explicando, fuera totalmente de contexto. Sonará trompeta tras trompeta, hermanos. Cuando suene la primera trompeta es la ley dominical y de ahí empiezan a sonar las trompetas de Apocalipsis. Oiga, pero si el contexto me dice que es después de la gracia, Es en el Armagedón. porque el Armagedón viene después de la gracia.
Sí. Y ellos están agarrando esa cita para antes de la gracia. Y completamente, hermanos, la gente está desubicada creyendo cosas que ni el Espíritu Santo reveló, como ellos están predicando. Fuera de tiempo. Ahora también con lo de la batalla del Armagedón también es un conflicto porque hay muchas interpretaciones, ¿no? Sí. Muchos dicen, los evangélicos, por ejemplo, que el Armagedón va a ser la batalla ya en el Medio Oriente con los judíos, ¿no? El pastor Ward dice que el Armagedón es una batalla simbólica entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios, ¿no? Que es una batalla espiritual. Sí. Entonces, y bueno, pues sí se dará en el tiempo del fin. Y si nos vamos en el mundo pentecostal, No, por eso le digo, esperan una batalla real, ¿no? Sí, ellos son literalistas jesuitas. Ajá. Entonces, pues también yo creo que sería interesante tendría que nos explicara cuál es la batalla del Armagedón, ¿no? Ajá, sí, la batalla del Armagedón es cuando Cristo viene a libertar a su pueblo y castiga a los enemigos. Entonces ya es su segunda No es batalla. después del milenio. No, esa es la batalla de Gog y Magog. O sea que esa ¿Y quién fue Gog y Magog? ¿Descendientes de quién? De Noé. ¿Y Tubal? Caín. Hasta allá nos lleva. Todo Caín. Eso demuestra que cuando se agarran las citas fuera de contexto, la gente cree cosas que no son. Hermanos, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Necesitamos que venga cada sábado. Sí, hermano. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo. ¿O ya se acabó, hermano? Hermano, ¿No? una pregunta, pero yo Sí. también oí un pentecostés que dijo que ya la primera trompeta ya sonó. No sé, habría que hablar con los pentecosteses. Quiero decirles que antes de que naciera el movimiento adventista, habían otros que creían que ya las trompetas estaban en cumplimiento, como los puritanos que llegaron de Inglaterra hacia Estados Unidos. Ellos creían que los que estaban señalados en la quinta y la sexta trompeta eran los musulmanes. ¿Sí? Bueno, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos puedan estar viendo. Estamos con un pequeño grupo de hermanos. Les saludamos, hermanos, y nos despedimos de ellos. Vamos a ver. Ahorita ahí, que lo voltee. ¿verdad? Levanten la mano, hermanos, porque desde un pequeño grupo acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Exactamente. Gracias, les damos las gracias por estar siguiendo esta transmisión y pues vamos a cerrar con una oración. ¿Está bien? Vamos a orar. ¿Quién gusta orar? Hermano Javier, ¿gusta terminar todos estos 2 días de seminario con una oración, por favor? Claro que sí. Hermanos, antes de que se arrodillen, oramos primero y ahorita les digo. Vamos a orar entonces. Amante Padre, Dios nuestro, cuán grande es una vez más tu amor y tu misericordia por este pueblo tuyo. Amén, Señor. Al darnos las líneas correctas, Padre Santo, que nos llevarán al camino de la salvación. Padre, no podemos comprender tu grande amor porque estábamos confundidos. Habíamos pasado por situaciones muy difíciles, Padre. Hoy estamos convencidos, Padre Santo, que tu divino amor es quien obra en aquellos hombres que tú mandas para esclarecer los caminos de tu verdad, Padre Santo. Queremos darte gracias, primeramente, Padre Santo, por poner los ojos en este pueblo tuyo. Esta es tu iglesia, somos tus hijos,
queremos estar contigo. Ayúdanos, Padre Santo, para comprender estos mensajes y alcanzar el camino correcto hacia la salvación. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por mandarlo a este lugar, Señor. Sabemos que solamente tú, tu Santo y bendito Espíritu, es quien mueve a tus hijos que te han de servir, Señor. Y queremos darle gracias a nuestro hermano Maya, porque sabemos que tú le has enviado y que tú has visto a este grupo con amor y quieres prepararnos para conocer tu verdad, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en tu verdad, sabiendo que nos sacaste de las tinieblas y nos traes a tu divina luz admirable. Padre Santo, no sabemos cómo darte las gracias por ese detalle tan grande que tienes con cada uno de tus hijos. Bendice a tu hijo Pedro, Señor, porque sabemos que también él y su familia son hermanos entregados a tu obra. Y Padre Santo, cuídalos, dale la salud a tu Hijo de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Amén. Así, Padre, te rogamos por cada uno de los que estamos, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Te rogamos por la mamá de nuestra hermana Margarita y por cada uno de aquellos que sufren en este mundo de pecado, Señor. Padre Santo, así queremos rogarte por aquellas almas que van a escuchar tu palabra, que van a escuchar tu verdad. Danos el valor, Señor, de tu Santo Espíritu, úngenos con él para salir a exaltar tu santa ley. Amén. Y hablar sin temor ni temblor, Señor, y decir, Padre, que el tiempo se está terminando. Padre, gracias una vez más. Gracias por todo lo que tú haces por tus hijos que tanto amas. Señor, lleva con bien a nuestro hermano. Lleva a cada uno de tus hijos con bien a sus hogares. Quédate con nosotros. Y que muy pronto, Padre Santo, podamos estar reunidos en ese día glorioso, sabiendo que tú nos has guiado por amor. Padre Santo, mandaste a tu Hijo y Él habrá culminado esa obra de lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. Amén. Padre, sabiendo que, no sé, Padre, solamente tú sabes si somos dignos o indignos, Padre, pero sabemos que tu amor es muy grande por nosotros. Sabiendo todo esto, Padre Santo, nos queda más que darte gracias solamente a ti y gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros. Bendícelos en gran manera y que estos grupos sigan creciendo y aquellos que tú has de traer y los has de unir, que sea de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Padre, en tus manos ponemos nuestros caracteres, en tus manos ponemos nuestras vidas. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hijos, te ruego por mí mismo, Señor, porque tú nos guíes. Amén. Y que tu Padre Santo nos lleves a ese final feliz. Gracias, gracias, Padre Santo, gracias por tu grande amor, gracias por darnos a tu Hijo amado Jesús en la cruz, quien derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Que para Él, Padre Santo, sean la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén.